Tema: fundiciones. Las aleaciones férreas, cuyo principal componente es el hierro, son las que más se producen y las que tienen mayor interés como material para la construcción de aparatos. Este uso generalizado se debe fundamentalmente a tres factores. Primero, en la corteza de la Tierra abundan los compuestos de hierro. Segundo, los aceros se fabrican mediante técnicas de extracción, afino, aleación y conformación relativamente económicas. Y tercero, las aleaciones férreas son extremadamente versátiles, ya que se pueden adaptar para que tengan una gran variedad de propiedades físicas y mecánicas. El principal inconveniente de las aleaciones férreas es la susceptibilidad a la corrosión. Las aleaciones las podemos clasificar entonces como ferrosas y no ferrosas, y dentro de las ferrosas tenemos los aceros y las fundiciones. Los aceros son aleaciones hierro-carbono con contenidos apreciables de otros elementos aliantes. Existen miles de aceros que tienen distintas composiciones y o tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas dependen del contenido de carbono, que suele ser inferior al 1%. Los aceros más comunes se clasifican según el contenido en carbono, en bajo, medio y alto contenido de carbono. Además, en cada grupo existen subclases de acuerdo con la concentración de otros elementos de aleación. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de impurezas distintas al carbono. En los aceros aleados, los elementos de aleación se añaden intencionadamente en concentraciones específicas. Los aceros bajos en carbono, la mayor parte de todo el acero fabricado es bajo en carbono. Este tipo de acero contiene menos del 0,25% de carbono, no responde al tratamiento térmico para formar martensita y es endurecible por acritud. La microestructura consiste en ferrita y perlita. Como consecuencia, estos aceros son relativamente blandos y poco resistentes, pero con extraordinaria ductilidad y tenacidad. Además, son de fácil mecanizado, soldables y baratos. Se utilizan para fabricar carrocerías de automóviles, vigas y láminas para construir tuberías, edificios, puentes y latas estañadas. Otro grupo de aceros bajos en carbono está constituido por los aceros de alta resistencia y baja aleación. Estos contienen elementos de aleación como cobre, vanadio, níquel y molibdeno en concentraciones combinadas de aproximadamente el 10% en peso y poseen mucha mayor resistencia mecánica que los aceros bajos en carbono. Se aumenta la resistencia por tratamiento térmico y además son dúctiles, hechurables y mecanizables. Los aceros medios en carbono tienen porcentaje en carbono comprendidos entre 0,25 y 0,6%. Estos aceros pueden ser tratados térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas. Se trata de aceros de baja templabilidad. Son tratables en piezas de delgada sección y velocidades de temple muy rápidas. Las adiciones como cromo, níquel y molibdeno mejoran la capacidad de estas aleaciones para ser tratadas térmicamente, generando así gran variedad de combinaciones resistencia-ductilidad. Estos aceros tratados térmicamente son más resistentes que los aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles y tenaces. Se utilizan para fabricar ruedas y rieles de trenes, engranajes, cigüeñales y otros componentes estructurales que necesitan alta resistencia mecánica, resistencia al desgaste y tenacidad. Los aceros altos en carbono normalmente contienen entre un 0,6 y un 1,4% de carbono. Son más duros, resistentes y aún menos dúctiles que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan en la condición templada y revenida, en la cual son especialmente resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma de la herramienta de corte.
Las herramientas y las matrices se fabrican con los aceros aliados altos en carbono que contienen generalmente cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno. Estos elementos de aleación se combinan con carbono para formar carburos muy duros y resistentes al desgaste. Estos aceros se utilizan como herramientas de corte y matrices para hechurar materiales, así como cuchillos, navajas, hojas de sierra, muelles e hilos de alta resistencia. Los aceros inoxidables resisten la corrosión en muchos ambientes, especialmente en la atmósfera. El cromo es el principal elemento de aleación, en una concentración mínima del 11%. La resistencia a la corrosión mejora con condiciones de níquel y molibdeno. Las adiciones de los elementos de aleación en concentraciones significativas producen dramáticas alteraciones en el diagrama de hierro-carburo de hierro. Los aceros inoxidables se clasifican en función de la microestructura constituyente, martensítica, ferrítica o austenítica. La amplia gama de propiedades mecánicas combinadas con la excelente resistencia a la corrosión hacen que este tipo de acero sea muy versátil. Fundiciones. Genéricamente, las fundiciones se clasifican como aleaciones férreas con un contenido de carbono superior al 2%. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las fundiciones contienen entre 3 y 4,5% de carbono y otros elementos de aleación. La observación del diagrama de fases hierro-carburo de hierro revela que las aleaciones comprendidas en este tramo de composiciones funden a temperaturas incluidas entre 1150 y 1300 grados centígrados, considerablemente más bajas que los aceros. Por este motivo, las fundiciones funden y se moldean con facilidad. Además, algunas fundiciones son frágiles y el moldeo es la técnica de conformación más conveniente. Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro y carbono, con un contenido de carbono que puede variar entre un 2 y un 6,67%, con un contenido de silicio que puede variar del 0,5 al 3%, con un contenido de manganeso hasta un 1%, y un bajo contenido de azufre y fósforo. Se caracterizan porque se pueden vaciar al horno cubilote para obtener piezas de muy diferente tamaño y complejidad, pero no pueden ser sometidas a deformación plástica. No son dúctiles ni maleables y son poco soldables, pero sí son maquinables. Son relativamente duras y resistentes a la corrosión y al desgaste. Las fundiciones de hierro tienen innumerables usos y sus ventajas más importantes son más fáciles de maquinar que los aceros. Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. En su fabricación no se necesitan equipos complicados ni hornos muy costosos. Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y tienen buena resistencia al desgaste. De acuerdo con la apariencia de su fractura, según la forma en que se presente el carbono, las fundiciones pueden ser blancas o grises. En el diagrama de fases hierro-carburo de hierro se observan tres puntos invariantes. El punto eutéctico, a una temperatura de 1148 grados centígrados y un porcentaje en carbono de 4,3. El líquido solidifica en austenita y cementita. El eutéctico formado recibe el nombre de ledeburita. El punto eutectoide a una temperatura de 723 grados centígrados y un porcentaje en carbono del 0,8%. La austenita se transforma en ferrita y cementita en láminas alternadas. El eutectoide formado recibe el nombre de perlita. El punto peritéctico a una temperatura de 1495 grados centígrados y un porcentaje de carbono del 0,53%. El líquido más la ferrita delta se transforma en austenita.
Las fundiciones de hierro pueden presentar los mismos constituyentes de los aceros, mas el eutéctico ledeburita compuesto de austenita y cementita, el eutéctico ternario de cementita, ferrita y fosfuro de hierro y el carbono en forma de láminas, nódulos o esferitas de grafito. Su microestructura se basa en el diagrama hierro-carburo de hierro estable. La ledeburita es el constituyente eutéctico que se forma al enfriar la fundición líquida con un 4,3% de carbono desde los 1148 grados centígrados. Está formada por un 49,25% de cementita con un 6,67% de carbono y un 50,75% de austenita con un 2% de carbono. La ledeburita no existe a temperatura ambiente en las fundiciones ordinarias debido a que durante el enfriamiento se transforma en cementita y perlita. Sin embargo, en las fundiciones se pueden reconocer las zonas donde existió la ledeburita por el aspecto eutéctico con que quedan las agrupaciones de perlita y cementita. La esteadita es un constituyente de naturaleza eutéctica dura, frágil y de bajo punto de fusión, que aparece en las fundiciones de alto contenido de fósforo, más de un 0,15% de fósforo. En temas anteriores ya mencionamos que muchos elementos y compuestos existen en más de una forma cristalina en diferentes condiciones de temperatura y de presión. Este fenómeno se llama polimorfismo. Muchos metales de importancia industrial, como el hierro, el titanio y el cobalto, sufren transformaciones alotrópicas a temperaturas elevadas a presión atmosférica. El hierro se presenta en estructuras cristalinas BCC y FCC en el rango de temperatura que va desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión de 1539 grados centígrados. El hierro alfa existe desde 1273 hasta 912 grados centígrados y tiene una estructura cristalina BCC. El hierro gamma existe desde 912 hasta 1394 grados centígrados y tiene una estructura cristalina FCC. El hierro delta existe desde 1394 hasta 1539 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del hierro. La estructura cristalina del hierro delta es también BCC, pero con una constante de red mayor que la del hierro alfa. En el diagrama de fases para el sistema hierro-carburo de hierro que se muestra a continuación, se indican las diversas fases presentes en las aleaciones hierro-carbono, enfriadas muy lentamente, de manera tal de permitir que se alcance el equilibrio a varias temperaturas y composiciones de hierro con carbono hasta alrededor de 6,67% de carbono. Este diagrama de fases no es un diagrama de equilibrio verdadero, ya que el compuesto carburo de hierro que se forma no es una verdadera fase de equilibrio. En ciertas condiciones, el carburo de hierro, que recibe el nombre de cementita, puede descomponerse en las fases más estables del hierro y del carbono. Sin embargo, en la mayor parte de las condiciones, el carburo de hierro es muy estable y por lo tanto se lo trata como si fuera una fase de equilibrio. También en este diagrama se puede observar para el caso de considerar solo el rango del contenido porcentual de carbono que corresponde a las fundiciones, se comprueba que se presenta un punto eutéctico para un contenido de carbono del 4,3%. De acuerdo a este diagrama, las fundiciones que tienen un contenido de carbono igual al 4,3% reciben el nombre de fundiciones eutécticas. De la misma forma, las fundiciones que tienen un contenido de carbono menor que la cifra anteriormente indicada se dice que son fundiciones hipoeutécticas. Mientras que si el contenido de carbono es mayor que el valor antes mencionado, se las llama fundiciones hipereutécticas. El diagrama de fases hierro-carburo de hierro contiene las siguientes fases sólidas. Ferrita alfa. Esta fase es una solución sólida intersticial de carbono en la red cristalina del hierro BCC. Como se indica en el diagrama de fases,
El carbono es muy poco soluble en ferrita, alcanzando la máxima solubilidad sólida de un 0,02% a la temperatura de 723 grados centígrados. La solubilidad del carbono en ferrita alfa disminuye hasta un 0,008% a la temperatura de 0 grados centígrados. La ferrita alfa es el constituyente más blando y dúctil de las fundiciones y aceros. Tiene una dureza Brinell del orden de los 90 kilogramos fuerza por milímetros cuadrado y una resistencia a la tracción de aproximadamente 28 kilogramos fuerza por milímetros cuadrado. Tiene una densidad de 7,86 gramos por centímetro cúbico. Austenita gamma. La solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma se llama austenita. La austenita tiene estructura cristalina FCC y mucha mayor solubilidad sólida para el carbono que la ferrita alfa. La máxima solubilidad del carbono en austenita, según se puede observar en el diagrama de fases hierro-carburo de hierro, es de 2% de carbono a la temperatura de 1148 grados centígrados y disminuye a medida que disminuye la temperatura hasta un valor mínimo de 0,8% de carbono a la temperatura de 723 grados centígrados. La austenita tiene una dureza Brinell del orden de los 300 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, una resistencia a la tracción del orden de los 100 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado y no presenta propiedades magnéticas. La cementita es el compuesto intermetálico carburo de hierro cuya fórmula química es hierro 3 carbono y se llama cementita. Tiene límites despreciables de solubilidad y una composición porcentual del 6,67% en carbono y un 93,33% en hierro. Es un compuesto duro y quebradizo con una dureza Brinell de 700 miligramos por milímetro cuadrado y una dureza Rockwell C del orden de 68. Tiene una densidad de 7,66 gramos por centímetro cúbico. La ferrita delta, la solución sólida intersticial de carbono en hierro delta se llama ferrita delta, tiene una estructura cristalina BCC como la ferrita alfa, pero con una constante de red mayor. La máxima solubilidad del carbono en la ferrita delta, según el diagrama, es de 0,09% a la temperatura de 1465 grados centígrados. Cuando se agregan otros elementos al metal duro, el efecto general es el cambio del rango de temperaturas, en el cual es estable la forma gamma. Así, por ejemplo, el agregado de silicio restringe en forma muy aguda el rango de temperaturas en el cual es estable la fase gamma, y un contenido mayor del 3% impide completamente la formación de hierro gamma. Esta alteración produce la llamada caída de gamma en el diagrama hierro-silicio tal como se muestra en la figura. Por otra parte, el agregado de níquel aumenta el rango de temperaturas en el cual es estable el hierro gamma y es difícil obtener fundiciones con hierro en forma alfa con más de un 10% de níquel. Clasificación de las fundiciones. Según el diagrama hierro-carbono, ya hemos visto que estas se pueden clasificar en fundición hipoeutéctica con un porcentaje de carbono mayor que 2 pero menor que 4,3%, fundición eutéctica cuando el porcentaje de carbono es igual a 4,3% y fundición hipereutéctica cuando el porcentaje de carbono varía entre 4,3% y 6,67%. Según su aplicación industrial, se clasifica en fundición blanca, fundición gris, fundición maleable, fundición grafito esferoidal o dúctil. La fundición blanca se forma cuando la mayor parte del carbono en la fundición en estado líquido al solidificar forma carburo de hierro, es decir, cementita en vez de grafito. La microestructura de una fundición blanca no aleada contiene grandes cantidades de carburo de hierro en una matriz perlítica.
tal como se observa en la figura. Las fundiciones blanca tienen este nombre porque cuando se rompen producen una superficie cristalina brillante o blanca. Para retener el carbono en forma de carburo de hierro en las fundiciones blancas se debe mantener relativamente bajos los contenidos de carbono y silicio. Esto es, carbono entre un 1,8 a 3,6% y de silicio entre un 0,5 a 1,9%, y la alta velocidad de solidificación. La fundición blanca se utiliza cuando es necesaria una gran resistencia al desgaste y abrasión. También se utiliza en aplicaciones donde se necesita buena resistencia al desgaste, tal como las trituradoras y en los molinos de rodillos. En general se la utiliza como producto intermedio para obtener fundición maleable. Esta es la microestructura de la fundición blanca. Cementita es la parte clara y perlita la parte oscura. Las propiedades de las fundiciones de hierro y por consiguiente su estructura quedan determinadas por factores distintos de los que interviene en el diagrama hierro-carbono metaestable. Un aspecto fundamental en esto es la inestabilidad de los carburos de hierro, que tienden a descomponerse a todas las temperaturas. El carburo de hierro se descompone en hierro más grafito. Sin embargo, a bajas temperaturas, esta reacción se produce tan lentamente que el carburo de hierro puede existir durante miles de años, por lo que se dice que es metastable. A temperaturas más elevadas, especialmente en presencia de silicio, puede producirse la grafitización rápida del carburo de hierro. Cuando esta es completa, la estructura real queda representada en el diagrama de equilibrio hierro-grafito. Para muchas aleaciones comerciales en las que solamente se produce la descomposición parcial del carburo de hierro, deben utilizarse los dos diagramas, el metaestable, que es hierro-cementita, y el estable, que es hierro-grafito. La fundición gris se forma cuando el carbono de la aleación se encuentra en una cantidad superior a la que puede disolverse en la austenita y precipita como hojuelas de grafito. El nombre de esta clase de fundición se debe a que cuando la pieza de fundición gris solidificada se fractura, la superficie de fractura aparece gris a causa del grafito expuesto. La fundición gris es un material importante de ingeniería debido a su costo relativamente bajo y a sus útiles propiedades de ingeniería, entre las que se incluyen una excelente capacidad de mecanización frente a niveles de dureza que tienen buena resistencia al desgaste, resistencia a la escoriación bajo lubricación restringida y una excelente capacidad de amortiguamiento vibracional. Las fundiciones grises sin alear contienen normalmente entre 2,5 a 4% de carbono y de 1 a 3% de silicio. Puesto que el silicio es un elemento estabilizante del grafito en las fundiciones, se utiliza un contenido relativamente alto de silicio para provocar la formación de grafito. La velocidad de solidificación es también un factor importante que determina la medida en que se forma grafito. Velocidades moderadas a baja de enfriamiento favorecen la formación de grafito. La velocidad de solidificación también afecta el tipo de matriz formada en la fundición gris. Velocidades moderadas de enfriamiento favorecen la formación de una matriz perlítica, mientras que bajas velocidades de enfriamiento favorecen una matriz ferrítica. Para producir una matriz completamente ferrítica en una fundición gris sin alear, normalmente se somete a la fundición a un recocido para permitir que el carbono que queda en la matriz se deposite en forma de láminas de grafito, dejando la matriz completamente ferrítica. Esta figura muestra una micrografía electrónica de barrido de una fundición gris hipereutéctica con la matriz atacada. Es conveniente aclarar que en el diagrama de composición o en el diagrama de hierro, carburo de hierro, el punto eutéctico está formado por la presencia de otros elementos de adición en la aleación como ser el silicio y el fósforo.
Por esto, para poder evaluar en forma real el efecto de estos elementos agregados en la composición de las fundiciones de hierro no aleadas, se utiliza el concepto de carbono equivalente, el cual se define y se calcula mediante la siguiente ecuación, donde C sub E es el carbono equivalente de la fundición expresado en porcentaje. C sub R es el contenido real de carbono de la fundición expresado en porcentaje. Porcentaje de silicio es el contenido porcentual de silicio en la fundición y porcentaje en fósforo es el contenido porcentual de fósforo en la fundición. La importancia de este concepto radica en el hecho de que una fundición de hierro será hipoeutéctica, eutéctica o hipereutéctica según que el valor de su carbono equivalente sea menor, igual o mayor que 4.3. Puede darse el caso de fundiciones que por su contenido real de carbono sean hipoeutécticas o eutécticas. Y si se considera el contenido de carbono equivalente, las mismas pueden pasar a comportarse en forma totalmente diferente, ya sea como eutécticas o hipereutécticas, según cuanto mayor sea el carbono equivalente con respecto al carbono real. Es posible calcular el contenido real de una fundición a partir del contenido de carbono equivalente y del contenido porcentual de silicio y fósforo a partir de la fórmula. Fundiciones maleables se obtienen por recocido de fundiciones blancas en condiciones especiales. La designación de fundición maleable utilizada por la mayoría de los países es en realidad un término impropio que puede introducir al error de pensar que el fin del tratamiento térmico es obtener productos fácilmente forjables. En realidad se producen para reemplazar piezas que deberían ser fabricadas por forjado. Existen dos procedimientos de fabricación que dan lugar a fundición maleable europea o de corazón blanco, zona exterior decarburada, ferrita, y zona interior de ferrita y perlita. Fundición maleable americana o de corazón negro, ferrita y copos de grafito. Ambos procesos consisten en la fabricación de las piezas en fundición blanca seguido de un recocido. Maleable europea. Las piezas de fundición blanca se colocan dentro de cajas cerradas con un material oxidante tal como el mineral de hierro, óxidos, cascarilla de laminación, etc., y sometidas a un recocido a alta temperatura, 900 a 1110 grados centígrados durante 3 a 6 días. Es frecuente emplear aproximadamente un día en calentar, 3 en mantener el material a temperatura y 2 en enfriar. En este recocido la fundición blanca se descarbura por difusión de carbono desde el interior de la pieza hacia el exterior por el efecto oxidante del mineral o cascarilla que la rodea, quedando así convertida en un nuevo material que es muy tenaz y parecido en cierto modo a un acero de bajo carbono. Si la pieza es de grandes dimensiones, se obtiene una capa superficial de ferrita y un núcleo de ferrita y perlita, siendo posible encontrar copos de grafito. Maleable americana. En este procedimiento las piezas se colocan en cajas cerradas rodeadas con materiales neutros como la arena en lugar de ser recubiertas con materiales oxidantes. En el sistema americano la fundición blanca no se descarbura y el carbono no emigra, sino que, durante el recocido, precipita bajo la forma de copos de grafito, resultando entonces un material muy tenaz, también parecido en cierto modo al acero dulce, pero con los copos de grafito en una matriz ferrita. Al mantener la fundición blanca durante cierto tiempo a temperaturas de recocido entre 850 y 950 grados centígrados, la cementita secundaria y eutéctica se descompone en grafito y austenita.
El grafito precipita alrededor de ciertos núcleos potenciales y crece aproximadamente con la misma velocidad en todas las direcciones, tomando la forma final de nódulos irregulares o copos, quedando a su alrededor zonas pobres en carbono. La segunda fase del recocido consiste en un enfriamiento muy lento al atravesar la zona crítica en que tiene lugar la reacción eutectoide. Esto permite a la austenita descomponerse en las fases estables ferrita y grafito. Bajo la forma de copos compactos, el grafito rompe muy poco la continuidad de la matriz ferrítica tenaz, lo que da lugar a una mayor resistencia y tenacidad con relación a los valores que presenta la fundición gris. Los copos de grafito sirven para lubricar las herramientas de corte, lo que explica la elevada maquinabilidad de la fundición maleable. La fundición maleable perlítica, en su estructura, parte del carbono se encuentra combinado formando perlita. Tiene aplicación en aquellos casos en que se requiere más dureza y resistencia que las exigibles a las maleables ferríticas, con la consiguiente pérdida de ductilidad y maquinabilidad. Las fundiciones maleables encontraron su aplicación particular en la fabricación de piezas de forma complicada, en sustitución del acero modelado. Con el tiempo fueron reemplazadas por las fundiciones nodulares, evitándose así el costo de los tratamientos de tiempos prolongados. Fundiciones nodulares, llamadas también fundiciones dúctiles. Para reducir el problema de la fragilidad de las fundiciones con grafito laminar y su baja resistencia al impacto, se desarrollaron fundiciones con el grafito en forma de pequeñas esferas o nódulos. Su técnica consiste en lograr la precipitación del grafito mediante el agregado de sustancias llamadas nodulizantes. Se fabrican directamente en bruto de fusión sin necesidad de tratamiento térmico posterior, añadiendo cerio o magnesio a la fundición en estado líquido inmediatamente antes de ser coladas en los moldes. La adición de estos elementos altera el normal mecanismo de la solidificación de la fundición, provocando la separación del grafito en forma nodular. La microestructura de estas fundiciones suele estar constituida por esferoides de grafito rodeados por aureolas de ferrita sobre un fondo o matriz de perlita, ojo de buey. De este modo, la continuidad de la matriz se interrumpe mucho menos que cuando el grafito se encuentra en forma laminar, provocando una resistencia a la tracción y tenacidad mayores. Teniendo propiedades similares, la ventaja de la fundición nodular con respecto a la maleable es que se obtiene directamente de fusión sin necesidad de tratamiento térmico posterior. Además, los nódulos presentan una forma más esférica que los aglomerados de copo más o menos irregulares que aparecen en la fundición maleable. Aplicaciones cigüeñales, árboles de leva, ciertos mecanismos de biela-manivela, etc. Corrosión en soluciones acuosas. La velocidad de ataque de todas las soluciones acuosas diluidas sobre la fundición dependen en primer término de la acidez de la solución y en segundo término del grado de aireación de la misma. En la figura podemos ver el modo en que varía la velocidad de ataque con respecto a la concentración de oxígeno. Estas mediciones se han hecho a temperatura ambiente y muestran que el ataque se vuelve incontrolablemente rápido a pH menor de 3. La magnitud total de la corrosión se determina en cada caso específico midiendo la velocidad de eliminación de los productos de reacción, pero todos los ácidos diluidos atacan la fundición demasiado rápidamente para que sea practicable una utilización comercial. Por otro lado, el ataque es despreciable en cualquier solución definitivamente alcalina, y a menos que la solución sea aireada fuertemente, los efectos se vuelven muy pequeños a cualquier pH mayor que 8.
El hierro, al ser atacado por ácidos, se convierte en compuestos ferrosos o férricos más o menos solubles, mientras que la malla de grafito tiende a menudo a incrementar la velocidad de corrosión, dando áreas catódicas. Cuando el grafito está ausente, como en las aleaciones austeníticas de níquel o en la fundición blanca, las velocidades de ataque son muy reducidas. Aún en estas fundiciones especiales hay una considerable variación en la superficie, y no se puede obtener estado pasivo alguno debido a superficie perfectamente uniforme. Existe la posibilidad de reducir las velocidades de corrosión en ácidos diluidos, pero esto es todo. La acción del ácido sulfúrico sobre la fundición es la de mayor importancia industrial. La figura muestra la velocidad de ataque con respecto a la concentración de ácido sulfúrico, desde un 50% hasta el ácido anhidro. La velocidad de pérdida de peso pasa por un mínimo alrededor del 75% de ácido y alcanza otro nuevo máximo al 90%. Este aumento entre el 75 y el 90% no es serio y la fundición es un material de construcción posible para todo ácido de una concentración mayor del 65%. Los valores para el oleum son algo dudosos y una medición aislada de 70 mdd sugiere que a veces puede producirse corrosión localizada. Esta toma la forma de rajaduras, posiblemente siguiendo la estructura granular, y finalmente produce la rotura de las cañerías de fundición. En consecuencia, los enfriadores de oleum para la absorción del trióxido de azufre se hacen en la actualidad de aceros fundidos, aunque todavía se utilizan muchas secciones de fundición. Las velocidades de corrosión mencionadas corresponden a ácido frío, pero los aumentos de temperatura parecen no causar un rápido incremento del ataque. Las cañerías de fundición que transportan oleum a 50-60 grados centígrados no son totalmente corroídas, aunque pueden rajarse, y se obtienen vida útiles de 5 a 10 años. A veces se utilizan para estos trabajos cañerías de fundición esmaltadas, las que tienen la posible ventaja de que el ataque a través de las micro rajaduras sea poco significativo. Resistencia a la corrosión frente al ácido nítrico. El ácido nítrico solo ataca a la fundición en cualquier concentración, aún en frío. La pasivación del hierro mediante ácido nítrico concentrado es demasiado insegura como para tener alguna confianza en su efecto, y en cualquier caso la acción es más destacada sobre el acero que sobre el hierro. Así, la fundición en ácido nítrico al 94% puede perder peso a la velocidad de 6000 mdd, mientras que se sostiene que el acero lo pierde solo a razón de 40 mdd en circunstancias similares. Siempre es posible que se rompa la película protectora y ninguna fundición ni acero puede ser utilizado con seguridad con ácido nítrico de cualquier concentración. Sin embargo, si se le agrega alrededor del 10% de ácido sulfúrico concentrado al ácido nítrico de una concentración mayor del 60%, resulta posible conservar la mezcla en ataques de acero y bombearla con bombas de fundición. De hecho, los dos ácidos tienen un notable efecto modificador entre sí, propiedad muy útil al tratar con ácidos nitrantes. Estas mezclas de ácido nítrico y sulfúrico son casi inertes con respecto a la fundición y a todas las temperaturas inferiores a los 110 grados centígrados, siempre que la cantidad de agua presente no supere el 35%. Resistencia a la corrosión frente al ácido clorhídrico. Este ácido ataca rápidamente a la fundición, y a este respecto se puede establecer una regla. El ácido clorhídrico a cualquier concentración ataca con demasiada rapidez cualquier forma de hierro como para que se lo pueda utilizar comercialmente. El cloruro de hidrógeno gaseoso seco no posee acción alguna a temperaturas inferiores a los 150-200 grados centígrados.
pero por encima de este rango de temperaturas tiende a formar cloruros volátiles por combinación directa. Las soluciones de otros ácidos halogenados son casi siempre tan activas como el clorhídrico en la corrosión de la fundición, con la excepción del ácido fluorhídrico. Por lo general, no se deben manipular las soluciones de este ácido en fundición, pero si la solución es fría y contiene más del 60% de ácido fluorhídrico, el ataque es leve. Resistencia a la corrosión frente al ácido fosfórico. El ácido fosfórico a cualquier concentración ataca a la fundición y a velocidades antieconómicas, especialmente si es puro. Un ácido crudo fabricado a partir de piedra de fosfato mediante proceso húmedo de reacción con ácido sulfúrico contiene trazas de sulfatos y fluoruro de calcio. Estos tienden a dar una película inhibidora, mientras que el ácido fosfórico puede actuar como agente pasivante. Una corta exposición de las superficies de hierro a la acción del ácido fosfórico combinado con inhibidores apropiados da una película que es resistente a las corrosiones atmosféricas y del agua. El proceso, conocido bajo varios nombres comerciales, es más importante cuando se lo aplica al acero dulce, con lo cual se obtiene una superficie muy apropiada para la aplicación de pintura. Resistencia a la corrosión frente a ácidos orgánicos. Todas las soluciones acuosas de ácidos orgánicos atacan a la fundición, pero los efectos de la corrosión pueden no ser muy serios si se forman sales de hierro insolubles. Las soluciones de benzoatos han demostrado actuar como inhibidores de la corrosión del hierro y probablemente se puede comparar su acción en condiciones ácidas con la de los iones fosfóricos. Debido al bajo costo de la fundición, siempre se usará cuando la corrosión es moderada y no resulte importante la contaminación con hierro. Esta situación se presenta con frecuencia en la destilación y refinación del alquitrán de hulla, aceites de petróleo y productos naturales similares. Resistencia a la corrosión frente a álcalis. Las soluciones acuosas que contienen álcali libre no atacan a la fundición de ninguna manera hasta que alcanzan temperaturas y concentraciones muy elevadas. Con la soda cáustica y similares, la velocidad de corrosión es despreciable, aún en el punto de ebullición, hasta que se alcanza una concentración de hidróxido de sodio del 30%. Por encima de esta concentración, el álcali forma ferrito soluble y libera hidrógeno, con velocidades de corrosión que pueden llegar a 1000 mdD cuando la concentración de hidróxido de sodio supera el 50% en peso. Resistencia a las altas temperaturas. Todas las fundiciones comienzan a perder su fortaleza a los 400 grados centígrados y la pérdida es veloz por encima de los 500 grados centígrados, hecho este que representa un límite práctico de trabajo. Sin embargo, la fundición es tan barata que puede construirse secciones muy pesadas para soportar pequeñas cargas a temperatura levemente superiores. Para tales condiciones se han descubierto muchas buenas fundiciones aleadas que contienen silicio, cromo o níquel, y no es recomendable el uso de una fundición común. Los apuntes de tecnología de la fundición se los dejo para que ustedes los lean para no hacer tan largo el video.